A continuación, daremos inicio al tema de conjuntos numéricos. Para esta ocasión, y con este tema, con el que posiblemente nos tomemos 2 tutoriales, vamos a dar inicialmente un concepto puntual de qué son los números naturales, qué son los números enteros, los racionales y los irracionales. Posteriormente, vamos a dar minuciosamente cada una de las características que dichos conceptos nos dan. Y finalizando, haremos ejemplos de cada uno de los tipos de números que conocemos, o sea, de los conjuntos numéricos. Comencemos. ¿Qué son los números naturales? ¿Cuáles son? Vamos a decir que son todos los números utilizados para contar. Los que conocemos comúnmente, aquellos que se utilizan cuando uno está jugando a las escondidillas y otros detalles. 1, 2, 3, 4, hasta donde sea el objetivo. Para los números enteros, son todos los números naturales, incluyendo sus inversos aditivos. O sea, para los números que contamos en los naturales, también todos aquellos que tienen el signo negativo. Pero ojo, que el único que omite dicho concepto es el 0. Ahora explicaremos detalladamente el por qué y de dónde sale el 0, tal que sea admitido entre los números enteros. En cuanto a los números racionales e irracionales, podemos decir, por una parte, los racionales son todo número que se puede expresar de la forma a sobre b, siendo a y b cualesquier número entero. Los números irracionales son todos los números que son imposibles de expresar como una fracción, o sea, de esta manera. Ahora sí, vamos a ver detalladamente de dónde son estos números, bajo qué necesidad fueron hechos y luego un ejemplo con cada uno de ellos. En cuanto a los números naturales, comenzamos desde la era primitiva, donde simplemente el hombre se limitaba a contar y en la corteza de un árbol iba contando los días, y lo que regularmente se hacía era llegaban al quinto día de esta manera y siempre se hacía exactamente lo mismo, 4 días, y al quinto tachaban una, llamémoslo, tanda de sus líneas verticales. Luego de ello, ya cuando se fue dando, entre comillas, una forma a los números, a raíz de que uno siempre empieza a contar el tiempo a partir de 1, entonces comenzaron, como lo indicamos ahora, a dar a conocer los números 1, 2, 3, a medida que pasaba el tiempo. A medida que el hombre avanzaba, empezó a tener algunas dificultades con los números, con los naturales, pues cuando ya el hombre tenía una conciencia mayor y empezamos con el principio de subsistencia, donde se contaba con lo que llamamos el trueque, o sea, un cambio. En algunas ocasiones lo hacían por tierras, en otras ocasiones por animales para el mismo consumo. Necesitaban una forma de ver el cómo habían terminado, si ganando o cuando sentían que habían perdido. En los términos matemáticos con los cuales nosotros trabajamos, lo hacían de esta manera. Se hablaba de un número X cuando hacían sus cambios, que al sumarle un número A nos diera B, en los términos que estábamos hablando en cuanto al trueque. Utilizaban como base el valor de lo que tenían, de la forma en que ellos lo conocían, y cuando querían saber cuánto habían ganado o perdido, simplemente restaban el valor de aquello que habían obtenido. De esta manera, si les daba un valor negativo, veían que habían salido perdiendo. Si les daba un valor positivo, simplemente habían ganado. Fue ahí donde se empezaron a generar los números negativos, y aquella ocasión en la cual el valor de dichos insumos fuera el mismo, tuvieron la obligación de dar a conocer el número 0. Así, acorde a lo que vimos al inicio de este tutorial, tenemos -3, -2, -1 en aquellas ocasiones en que salían perdiendo porque era más lo que habían dado que lo que habían recibido, y cuando eran del mismo valor se obtuvo el 0, y lo que ya sabemos, cuando iban ganando. Luego de ello se empezaron a utilizar otras formas de tasar o racionalizar los mismos bienes. Obviamente la cultura iba avanzando.
En algunas ocasiones, como se dijo al inicio de este tutorial, se podían expresar de esta manera, cuando dividían tierras, dividían propiedades, comida, pero había ocasiones en que era imposible de racionalizar, era imposible de tasar las cosas. Es más, era imposible obtener un número exacto. De ahí fue cuando por dicha imposibilidad se obtuvieron los números irracionales. ¿Esto en qué caso puntual llegó a ser? Por ejemplo, cuando comenzamos en la época de Pitágoras a trabajar con el triángulo, lo que conocemos como la trigonometría. ¿Recuerdan el triángulo de Pitágoras? ¿Cómo se calculaba la hipotenusa? Decíamos que la hipotenusa era igual a la raíz cuadrada del cateto 1 al cuadrado más el cateto 2 al cuadrado. ¿Esto era igual a qué? Hablando del triángulo unitario, que fue la referencia que se tuvo cuando fue hecha, y como ustedes lo pueden ver en los tutoriales de matemáticas, a partir de la circunferencia. Entonces, ¿esto a qué nos daba? Igual, teníamos que esto era 1 al cuadrado más 1 al cuadrado. Esto es igual a 1, esto es igual a 1, o sea, igual a raíz de 2. Cuando utilizamos normalmente nuestra calculadora, vemos que son muchos los números decimales que tiene. Si lo hacemos en programas más avanzados para computador, son muchos más los números decimales que tiene, puesto que son infinitos. De ahí salieron los números irracionales. No hay cómo expresarlos cuando si estuviéramos tasando algo. Así, todos estos han sido los orígenes y las razones por las cuales se obtuvieron los números enteros, los racionales y los irracionales. Así como con los enteros, de la misma manera, en cuanto a operaciones como multiplicación y división, fue que se obtuvieron los racionales. ¿De dónde? A partir de una simple expresión, ya cuando hablamos del campo de las matemáticas, de decir que AX es igual a B. Necesitaban saber para partir una propiedad en cuántas porciones debían hacerlo. Entonces, simplemente al dividirlo, sabrían de a cuánto le iba a tocar a cada persona, tomándolo como un ejemplo, por ejemplo, comida, propiedades, bienes, etc. Los invito a continuación a que sigan consultando nuestra serie de tutoriales sobre el tema de conjuntos numéricos en tareasplus.com.